¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, felicidades a todos, a todos los culés, evidentemente. Buena final, buenísima final, una de las finales de Copa más espectaculares de la historia. Ganada 3-2 en la prórroga con ese golazo de Jules Koundé, con el sufrimiento que fue el partido de ayer. Sin duda, con un Madrid que la segunda parte lo hizo francamente bastante mejor que en toda la temporada, ¿no? Que eso ya también da para mucho. Y el Barça que gana el primer gran título de la temporada. Yo no sé si el Barça va a ganar el triplete, pero vamos, que este equipo como bloque es el equipo más difícil de ganar de toda Europa. Nunca lo debes de dar por muerto. La lucha, la entrega, la identidad, el alma que tiene este equipo es impresionante. Bueno, es un día para estar muy felices. Nos hemos levantado todos. Bueno, eso para empezar, porque el horario del partido, esto de que un partido empiece a las 10 con la prórroga, si hubiera sido penaltis ya, yo no sé, nos vamos a dormir todos si ves el postpartido a las 3 de la madrugada. Creo que se lo tendrían que hacer mirar un poquito esto, pero bueno, dicho lo cual, nos hemos levantado, nos hemos despertado todos hoy con esa felicidad, ¿no? Cuando el Barça gana un título. Ha sido un camino duro, de verdad, esto no ha acabado, ¿eh? Yo creo que lo mejor aún está por venir en esta temporada. Ha sido un camino duro, un camino con una temporada que empezó llena de dudas, con un entrenador desconocido para la mayoría, que sí, que fue el del 8-2 contra el Bayern, etcétera, pero bueno, había pocas esperanzas, el equipo o la plantilla daba la sensación que era incompleta y la verdad es que ese trabajo que ha tenido diferentes fases me parece que ayer dio un punto de resultados. Brotó, ¿no? Después de meses de estar ahí pues intentando cultivando, ¿no? Y la verdad es que realmente yo creo que hoy la figura de Hansi Flick tiene que ser reconocida, ¿no? Porque es un bloque impresionante, es un equipo que juega de forma coral, seguramente ahora no está en su mejor momento futbolístico, creo que ayer al equipo le costó en algunas fases, pero encuentra la manera tiene las alternativas, ¿no? Para interpretar el qué demanda en cada momento el juego. Y esto es muy complicado, ¿eh? Esa comunicación. Hay muchos entrenadores que tienen los partidos en la cabeza, que lo comunican a sus jugadores, pero que por lo que sea, sus jugadores no dan con la tecla, no conectan con ese entrenador. Esto ha pasado en Barcelona, esto ha pasado en Madrid, ha pasado en Atleti, ha pasado en todos los grandes equipos europeos, equipos de media tabla, equipos más humildes. Y a veces, pues bueno, tener esa conexión directamente con el jugador no es sencillo. Flick, pese al idioma, pese a ser un foráneo de un club tan complicado como es el Barça, pues desde el primer momento conecta con lo que quiere transmitir, con la idea táctica, cómo quiere que juegue su equipo. Desde la presión al principio como estandarte de este Barça, después desde la verticalidad, ¿no? Principalmente, los primeros 3 meses como principal arma de fútbol, después añadiendo la grandísima capacidad para jugar en posicional y hacer daño y controlar los partidos. Y finalmente, para dar un paso al frente como equipo maduro, sereno, trabajado, lleno de alternativas, y que cuando la gasolina más está faltando, y es normal, insisto, a estas alturas de la temporada, el equipo consigue ganar. ¿Cómo? Ganando. Con el esfuerzo, con la genialidad ayer de Lamine, con la interpretación del fútbol, del juego, del momento, de cómo hacer daño, de entender que no vas a poder hacer daño a equipos tan buenos como el Madrid de la misma manera en el minuto 10, en el minuto 20, en el minuto 30 de la primera parte que en el minuto 70. Y esto es, insisto, algo que lo he visto muy pocas veces. Incluso en los grandes Barças, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El Barça de Rijkaard era un equipo con más talento, más punch, más vistosidad, si quieres, que este Barça, el de Guardiola también y el de Luis Enrique también. Eran equipos, yo creo que a nivel de talento, a nivel de capacidad, ¿no? De generación de fútbol creativo en base a la genialidad de jugadores con un techo altísimo, yo creo que eran plantillas mejores que esta. Pero ninguno de esos 3 Barças tienen esta capacidad de interpretación del partido, y fijaos que estamos hablando de Barças, super Barças, ¿eh? Y sobre todo lo que no tienen es la capacidad de entrega y de lucha. O sea, si el Barça, no sé, de Guardiola, que era un equipo luchador y luchaba y se entregaba, hubiera tenido
esta capacidad que tiene este Barça de Flick a lo Cholo Simeone para remontar partidos, para llegar siempre con esa capacidad de la parte final, ¿no? Esa alma, esa entrega. Yo no sé qué podría haber sido de aquel equipo, ¿no? Porque tenía el talento y también, evidentemente, tenía la entrega, pero yo creo que ya me entendéis lo que quiero decir. Y es muy bonito de ver, ¿no? Es muy, muy bonito de ver. Y hoy la figura de Hansi Flick creo que debe ser resaltada en primera posición, porque es un equipo que sí, que tiene estrellas, tiene a Lamine, tiene a Pedri, que sobresalen un poco por encima del resto, pero después es una cuestión muy coral, ¿eh? Es una cuestión muy coral la de este equipo. Y creo que esto, cuando pasa, cuando sucede, cuando los equipos son corales, cuando los equipos tienen esta capacidad, ¿verdad?, para brillar en bloque, pues normalmente los entrenadores tienen mucho que ver. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el propio Liverpool, que eliminó al Barça de aquella Champions con el 4-0. Era un Liverpool, sobre todo, también muy coral, y había una figura que era Klopp, ¿no?, que sobresalía respecto a lo que era cualquier estrella. Pues bueno, aquí pasa un poco lo mismo y es una grandísima noticia. El partido de ayer es un partido difícil, es un partido que el Barça rápidamente interpreta al principio muy bien, que somete al Madrid de forma extraordinaria, un Madrid que sale a llegar vivo en los minutos finales del partido. Creo que Ancelotti por primera vez en mucho tiempo dio con la tecla, hizo bien guardándose con el 4-4-2, creo que entendió que no podía salir con tantos puntas, que además no han trabajado defensivamente a lo largo de la temporada, y que eso había tenido consecuencias en los anteriores dos enfrentamientos. Creo que el Madrid, aun con el gol recibido, que ahora hablaremos de las jugadas, interpreta bien el partido. El Barça creo que pasa por fases de mucho dominio, pero poca claridad de cara a puerta. Eso ayer le penaliza, porque es igual de cierto que en la primera mitad el Barça somete claramente con balón al Madrid, que tiene alguna oportunidad, pero claramente el Barça domina jugando entre líneas, quizá con una falta de velocidad de la circulación de balón, pero es verdad que se encuentra bien, Pedri, Olmo, Lamine, Ferran, Rafinha, pero no tienen esa clarividencia, ¿no?, que muchas veces sí que ha tenido el equipo. Quizá es una clarividencia que ya podemos decir que en este tramo final de temporada está faltando, ¿no? Y eso al final le acaba penalizando. ¿Por qué? Porque después el Madrid en la segunda parte hace una presión alta y muy importante que dificulta mucho la salida de balón del FC Barcelona, de forma hasta que incluso yo creo que el equipo se siente ahogado, con mucha dificultad, pero bueno, Flick toca cosas y aparece Lamine, ¿no? Aparece Lamine, que ya había aparecido en el primer gol, porque la manera en cómo arrastra hasta 4 jugadores del Madrid Lamine en ese primer gol, que empieza desde una grandísima recuperación de Cubarsí, que hace un partidazo, Cubarsí, hacia Pedri, Lamine aguanta 4 jugadores pendientes, eso da margen para que Pedri llegue desde atrás y con un gol espectacular a la escuadra de Courtois, a la derecha de Courtois, pues adelanta al equipo, pero después vuelve a aparecer Lamine en un momento clave, ¿no? En un momento donde estás a prácticamente 10 minutos, 13 minutos de que la cosa pues se complique, y en el 84, a 6 minutos del final, ¿no? Lamine, ya fruto de esa aparición de los últimos minutos, de cómo estaba jugando, ya estaba volviendo a ser determinante, aparece con un pase al espacio increíble para Ferran, que Ferran remata muy bien, demostrando una vez más que atacar el espacio es su principal virtud y marcando una vez más un gol clave. Le hemos visto marcar ese gol varias veces a lo largo del año. Recuerdo, por ejemplo, allí en Dortmund, en la fase de Liga de Champions, como hizo un gol muy, muy, muy parecido. Bueno, esa es la idea, ¿no? Y después en la prórroga, el Barça, aunque el Madrid tiene alguna tal, pero el Barça vuelve a ser superior, el Barça vuelve a funcionar, incluso se atreve Flick sin ningún tipo de complejo. Yo creo que esto es una de las claves de este equipo. Cambia a Pedri, que es el estandarte, el hombre que te permite tener el tempo, el control del espacio-tiempo, el control del partido, ¿no? El que tiene el reloj en su muñeca del partido y permite, ¿no?, con ese cambio, sacando a Pedri y meter a Eric García, que incluso Eric le da un carácter, porque es un jugador con criterio con balón, siempre lo ha sido, pero le da un carácter al equipo que en los últimos minutos le viene muy bien, ¿no? Y después, bueno, en la prórroga yo creo que el Barça es superior, tiene alguna. Rafinha ya es un día ayer que estuvo poco inspirado, ¿no?, de cara a puerta, y llega esa jugada de Koundé, que si bien se equivoca en la jugada del córner de Tchouaméni, es cierto que hace una prórroga impresionante Koundé. Koundé, que yo creo que ayer toca su prime como futbolista. Ayer fue un partido de defensas, ¿eh? Tanto la defensa del Madrid fue clave para evitar que el Barça marcara muchos goles, como la defensa del Barça en la segunda parte,
con una defensa formada por Gerard Martín, Íñigo Martínez, Cubarsí y Koundé, y después cuando saca Araujo la prórroga, ¿no? Y pone a Íñigo en la izquierda, el equipo aguanta defensivamente con carácter, sabiendo sufrir, sabiendo cerrarse atrás, sabiendo esperar ese momento para salir con verticalidad cuando el Madrid más presionaba arriba, ¿no? Tuvo varias el Barça cuando el Madrid arriesgó para conseguir ese 1-2. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ese saber sufrir, saber interpretar lo que toca en cada momento del partido. Para mí esa es la gran diferencia entre el Barça y el Madrid ayer, ¿no? El Madrid hace una muy buena segunda parte, consigue que el partido llegue vivo en los momentos finales, llega Mbappé con esa individualidad saliendo la segunda parte y con ese gol de falta, que bueno, quizá Chesney se la come un poco porque es su palo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que cuando es tan ajustada al palo, también la calidad del jugador yo creo que es determinante, ¿no? Y después con ese córner, ¿no? Ese balón de Tchouaméni que remata, bueno, lo que sabemos. Bueno, pues al final saber interpretar qué demanda el partido en cada momento, saber tener tu momento, saber ser determinante y que el talento brille. Brilló el talento de Mbappé en una falta, brilló doblemente el talento de Lamine con 2 asistencias, 17 años, una final de Copa, vuelve a ser decisivo, brilla el talento de Pedri y brilla el talento y el esfuerzo de Koundé, insisto, que se merienda al Madrid con acciones claves en la prórroga, con cortes decisivos, pero además llegando a ese balón, bueno, ese pase de Modric, que para mí es más error de Brahim que de Modric, pero también es error de Modric. Yo creo que Modric arriesga mucho en ese balón en una prórroga con un Brahim que la primera del fútbol, lo que te enseñan cuando empiezas a jugar a esto en las escuelas, no la esperes nunca, vesla buscar, siempre. Bueno, Brahim, que estaba fresco, la espera. Claro, tienes a un Urujai ahí, ¿no? Como Koundé, que está metidísimo en el partido, una bestia parda, que aparece por ahí, vamos, con su potencia física, un jugador que a mí personalmente me encanta, y que llega ahí y además la pone a la derecha de Courtois, que hay que ponerla, también. O sea, una cosa es la recuperación y otra cómo la pone con esa calidad y ese talento para un defensa, para un lateral, porque yo creo que a Koundé se le ha hecho un favor, sinceramente. O sea, creo que su carrera, yo ya sé que él quería jugar de central, que de esto se habló muchísimo, pero él ha llegado a su prime, precisamente, jugando como lateral. Creo que Flick además le ha dado una capacidad de entendimiento táctico de la posición que no le habían dado el cuerpo técnico de Xavi. Y además que no ha perdido ni mucho menos esa capacidad para salir con el balón jugado y con criterio desde atrás, esa capacidad técnica que siempre ha tenido, esa potencia física que siempre ha tenido, esa capacidad para perfilarse muy bien en los unos contra unos. Ayer en las ayudas en la segunda parte llegan un poco justos, ¿no?, sus compañeros, y él solo, sea ante Vinicius, que fue sustituido por ejemplo en el 89, ¿no?, o ante el propio Mbappé, etcétera. Es un jugador que se perfila siempre en el 1 contra 1 muy bien, es muy difícil superarlo. La verdad es que fue un partidazo de Koundé. Fue un partido emocionalmente complejo. Creo que ese ambiente que había en la previa de tanto favoritismo para el Barça no fue bien. Yo fui el primero, y no sé si entono el mea culpa o no. O sea, bueno, lo entono, no tengo ningún problema. Me refiero a que no sé si yo tengo tanta trascendencia en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que en el entorno Barça había un favoritismo muy claro respecto a un Madrid que este año pues le está costando mucho, es bastante desastroso, tiene muchas lesiones, también hay que decirlo, y que después se generó ese ambiente con el tema arbitral que a mí me parece vergonzoso, ¿no? Yo creo que el Madrid como institución, sus dirigentes, porque yo creo que hay mucha diferencia entre lo que es el cuerpo técnico y sus dirigentes, han instaurado la pateleta por sistema, la queja preventiva por sistema, y destrozar el sistema arbitral para generar siempre la sombra de la sospecha, ¿no? Si ganan está bien y si pierden siempre es por culpa de los árbitros. Bueno, yo creo que fue un partido con una tensión tremenda. Yo estaba alucinando, flipando con todo lo que pasó en la previa del partido. Creo que el Madrid ha perdido el norte con este tema. Creo que al colectivo arbitral hay que protegerlo, hay que respetar su trabajo, hay que ayudarles, y eso pasa por seguramente unificar criterios para todos, para los aficionados, jugadores, etcétera, y que todos tengamos mucho más claro lo que se pita y que al final
final el criterio del árbitro se minimice al mínimo, porque es que si no, esto va a ser muy complejo, ¿no? Que lo que hace Real Madrid Televisión es una vergüenza, creo que es evidente, que en cualquier competición seria futbolística no sucedería nunca, deportiva, no hace falta que sea fútbol, o sea, que esto solamente pasa aquí porque se juega hay un equipo que juega, ¿no? Institucionalmente a creerse, ¿no? Que está por encima del bien y del mal. Sabéis que no hablo mucho de los árbitros, pero es que creo sinceramente que han sobrepasado todos los límites. Creo que la rueda de prensa previa de los árbitros no es la más afortunada posible, pero también creo que Burgos de Bengoechea tiene todo el derecho a ponerse a llorar, a quejarse, a sufrir y expresar su sufrimiento, porque no debe ser fácil. Los árbitros se han equivocado mucho, lo han hecho muy mal durante mucho tiempo, deben de, evidentemente, entonar el mea culpa, pero es inadmisible lo que está haciendo el Madrid, poniendo esa presión. Yo creo que ayer vivimos unas cuantas jugadas donde puedo pensar que el árbitro, ¿no?, tiene un punto de presión encima suyo tremendo. Es suerte que el partido lo gana el Barça de esta forma, con una jugada que no tiene nada que ver con los árbitros, porque si no, ya sabemos de qué se estaría escuchando hablar mucho ahora, porque es, no sé, la táctica por sistema. Pero os digo una cosa, en clave Barça, a mí me sabe mal lo que está haciendo el Madrid, porque creo que se perjudican el producto, la competición y da ganas de irte a otra cosa, a ver Fórmula 1, tenis, ciclismo, que ya sabéis que me encanta, porque es tremendo, es tremendo. Pero dicho lo cual, fijaos una cosa, cuando el Madrid siempre ha hablado de árbitros, al Barça le ha ido muy bien. Lo recuerdo en la época de Rijkaard, que pasó. Lo recuerdo en la época de Guardiola con el tema del Villarato, pasaba en la época de Luis Enrique. O sea, cuando el Madrid ha mirado hacia el arbitraje como excusa, como epicentro principal, Villaratos, ¿os acordáis de aquellas historias y tal que se inventaban? Cuando el Madrid ha mirado hacia ahí, al Barça le va muy bien. Y al revés un poco también, ¿eh? Cuando el Barça se escuda o se obsesiona constantemente con el tema arbitral, normalmente al Madrid también le va mejor. Entonces, los árbitros no son perfectos, insisto que deben de mejorar mucho, pero normalmente hay excepciones, momentos determinados, jugadas clave, ¿no?, que te han costado ligas. Eso es evidentemente muy desafortunado, y para eso está el VAR, que en principio debería mejorar, pero, insisto, no lo está haciendo del todo. Pero es cierto que normalmente, sobre todo en ligas, por ejemplo, te da justicia, ¿no? Y en momentos, vamos a hablar de momentos. Si uno evalúa los momentos de cada equipo, fijaos que el tema arbitral nunca va a servir para decantar. Si uno rasca, ¿no?, en los Barças de los últimos años, donde puede haberse visto perjudicado por jugadas arbitrales, en momentos determinados podemos decir, sí, ostras, que el día que el árbitro, el otro y tal, pero si ves el momento global de la temporada de aquellos Barças, te das cuenta que aquellos Barças que no eran ganadores o que no habían ganado tanto como pensábamos que podían ganar, tenían grandes dificultades a nivel X, ¿no? Como conjunto, como equipo, como planteamiento, como temporada, lo que sea. Bueno, pues yo creo que el Madrid tiene grandes problemas futbolísticos, de planificación de plantilla, de lesiones, que eso no es culpa de nadie. Yo creo que se ha instaurado una cierta psicosis con la derrota en el club blanco. O sea, cuesta, no todo el mundo, los aficionados no, no todos los aficionados, pero creo que en el club cuesta aceptar a veces que no todos ni siempre se puede ganar. O sea, el Madrid no puede ganar todos los años la Champions, no puede ganar siempre. Las hegemonías van y vienen y los momentos van y vienen. El Barça ha pasado por una travesía, ahora está en un gran momento. Bueno, pues se tiene que aceptar también la derrota, ¿no? Yo creo con deportividad y sobre todo desde un punto de vista constructivo. Y eso le cuesta mucho. Bueno, más allá de eso, voy intercalando momentos, porque yo creo del partido de ayer, con también un poco conclusiones de la final, que es un día de mucha felicidad. Seguramente los jugadores del Barça hoy habrán estado de fiesta. Ya hablaré ahora en la parte final cómo creo que el agotamiento, ¿no?, puede repercutir el miércoles ante el Inter, pero también os digo una cosa, o sea, no es momento para pensar en eso, es momento para disfrutar ayer y hoy de la victoria ante el Madrid en una final de Copa. El lunes, mañana ya nos preocuparemos por cómo recuperar a la plantilla para el miércoles. Las cosas se tienen que disfrutar en la vida, que la vida es muy dura, muy compleja, y esto cuesta mucho, y los jugadores han hecho un trabajo extraordinario hasta llegar aquí. La figura de Flick decía antes, pero la figura de Laporta también, ¿no? Laporta tan criticado por la gestión, por los momentos, por a veces la oscuridad en muchas cosas de lo que hace o deja de hacer, por cómo vive el barcelonismo. Te puede gustar más, menos, te puede caer mejor, te puede caer peor. Va para gustos. Seguramente es una de las personas que yo la he conocido personalmente que más me da la sensación que o te cae muy bien o te cae muy mal. Creo que el punto intermedio con Laporta es difícil. Lo que está claro es que él es muy culé, que es una persona muy emocional. Esto sí que creo que, lo creo 100% y lo sé.
Y creo que hay que reconocerle mucho el mérito de escoger a Flick. O sea, me parece que es un acierto impresionante. Y creo que nadie pensó, aparte de él, que Flick era el hombre. Y me parece de verdad, o sea, es verdad que debes de tener una relación personal como tiene él con Pini Zahavi, el representante de Flick, para que Flick aparezca de alguna manera o que se le ponga encima de la mesa el nombre, que Flick estaba loco por entrenar al Barça algún día antes de jubilarse como entrenador de fútbol. Todo esto está muy bien, pero Laporta tiene que ver en un momento determinado que Flick es el hombre por encima de tantas otras opciones, incluso después de sellar la continuidad de Xavi en aquel ridículo espantoso en la noche del sushi y todo aquello que vivimos, que bueno, que fue esperpéntico, ¿no? Flick ha aportado calma, ha aportado paz institucional, ha aportado criterio, ha aportado saber estar, liderazgo. Ha sido un halo de luz en un momento donde el Barça como institución lo está pasando mal, porque yo creo que esto no se ha acabado aún. Y Laporta acertó de lleno. Y creo que ayer es un día también para reconocerle claramente el acierto, ¿no? Laporta, como digo, tiene muchos defectos, pero es valiente, emocionalmente valiente, que esto, insisto, en la vida no es sencillo. No es sencillo porque Laporta siente todo mucho más que cualquier otra persona. Y las emociones cuando van para arriba son la leche, pero cuando van para abajo son duras, ¿no? Y a él le pasa. Y es cierto que, vamos, tengamos en cuenta que apostó por Rijkaard siendo un desconocido, de forma, bueno, siguiendo el consejo de Johan Cruyff, pero tenías que apostar. O sea, Cruyff te puede decir, pero tú, el presidente, es el que das la cara después, ¿no? Apostó por Guardiola cuando yo estuve en esa rueda de prensa de presentación de Guardiola, le pregunté, la sensación que había aquel día era de que ni de coña Guardiola le iban a salir bien las cosas. Y Guardiola fue pues el mejor entrenador, ¿no? de la historia del club, sin duda, y eso fue una apuesta también muy valiente por parte de Guardiola. Sí, también consejo de Johan Cruyff, pero muy valiente. Y lo de Hansi Flick ya sin Cruyff, lamentablemente, en nuestras vidas, pero ha sido una apuesta muy valiente. Muy valiente. Que sí, que Deco y Bojan se van allá a Londres, van a hablar con Hansi Flick, lo convence, tal, de que el Barça, la idea, sí, fantástico. Pero el que tiene la primera intuición es Laporta. Entonces, creo que eso se tiene que reconocer de forma clara, ¿no? Después estaremos seguramente muy poco de acuerdo en la manera como tiene que gestionar o cómo gestiona algunos asuntos Laporta. Igual que él lo verá de otra manera, evidentemente. Es mi opinión. Pero está claro que en esto es un acierto total. Y son para mí dos figuras que ayer salen muy fortalecidas a la espera de lo que pueda pasar en el resto de competiciones. Porque no tengo la menor duda de que... No la tenía, ya tampoco en la previa, pero especialmente ahora no tengo la menor duda de que el Madrid queda muy tocado para la Liga después de este partido de ayer, ¿no? La sensación que tenía es que quien perdiera esta final de Copa, más allá de de perder la Copa en sí, que era un trofeo pues que en clave Madrid les salvaba la temporada, entre comillas, un poquito, ¿no? En clave Barça era el principio de algo que puede ser enorme, que es un triplete, que yo creo que se tiene que decir con la boca pequeña, ¿no? Porque es difícil, sobre todo la Champions, pero creo que emocionalmente es un golpetazo tremendo para el rival de cara a la Liga. O sea, al final este Barça, ni haciendo el Madrid, yo creo que su mejor partido de la temporada, porque el Madrid ha hecho buenos partidos a lo largo del año, es cierto que no muchos, por ejemplo, la eliminatoria ante el City, ¿no? En el Bernabéu, etcétera, pero nunca había jugado tan bien o había competido tan bien este año ante un rival de tal entidad como la del Barça. Quizá el día del Atlético en la vuelta, pero este Barça es mucho Barça. Estamos hablando de uno de los equipos top europeos. Entre el primero y el segundo lugar, para mí, de los mejores equipos de Europa. Tercer lugar, si quieres, dependiendo del momento de la temporada de este año, ¿no? Y el Madrid ayer hace un buen partido, yo creo que un partido de máximos en la segunda mitad respecto a lo que es este equipo, y ni aún así gana. O sea, ni aún así puede con este Barça. Con este Barça cansado, que se le nota, que se le nota. Con este Barça poco inspirado muchas veces de cara a puerta, ¿no? Sin aprovechar las muchas ocasiones que tiene, sin estar en el mejor momento de la temporada. Y ni así puede. Entonces yo creo que esto es un golpetazo tremendo, ¿no? Porque, bueno, en la Liga vamos a ver si... Yo creo que llegarán los dos con 4 puntos de ventaja respecto al Madrid, ¿no? El Barça. Es que aun en el Madrid ganando en Montjuic se pone a 1, sí, bueno, puede presionar, esa sería su única opción, pero yo creo que el golpetazo anímico les va a costar, les va a costar porque está siendo un año para el madridismo muy duro y al Barça en cambio es todo lo contrario. Yo creo que el equipo
está en los últimos partidos, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. El otro día ante el Mallorca jugó muy bien, pero le faltó ese punto de capacidad, ¿no? Para aprovechar las oportunidades que generó, porque 40 tiros, ¿no? En todo el partido y marcó un gol. Otros días le ha faltado más fútbol, en la generación de fútbol, en el juego entre líneas, ha perdido esa chispa, ¿no? de brillantez que tenía, y aún así el Barça ayer, lleno de alternativas, vuelve a ser un equipo impredecible para el rival, imposible de leer, como decía antes. Yo creo que es un golpetazo tremendo. Y vamos a hablar de nombres propios. Del partido de ayer. De Lamine yo creo que ya lo hemos dicho todo. Aparece en el momento clave con una asistencia tremenda y es el desequilibrio. Pedri marca un gol espectacular. Aun con lo que estoy leyendo, para mí no es el mejor partido de Pedri. Creo que Pedri está en un gran momento, pero sí que lo empiezo a ver un poco cansado. Y dos, ayer perdió 3-4 balones que ocasionaron jugadas de gol, ocasiones de gol claras para el Madrid, sobre todo en la segunda parte, que no se pueden repetir. O sea, entiendo que De Jong pierde un balón y lo haga Pedri o lo haga cualquier otro jugador, tiene el mismo valor. Pero que lo haga Pedri por la zona de influencia donde juega, ojo, ojo. O sea, yo creo que aquí debemos de ser conscientes que este Barça está construido para que Pedri sea la magia, el control del espacio-tiempo, el control de la maneta del tempo del partido. Entonces, no me estoy quejando de Pedri, pero este equipo necesita a ese Pedri sin perder balones, porque es que te destroza. Creo que está bien, pero por ejemplo a De Jong ayer me gustó, hizo bien Flick sacándolo por ahí porque le estaban complicando la vida ya por la banda derecha al Barça, pero también es cierto que bueno, quizás de todos los centrocampistas que ayer salió, Olmo fue el que menos me gustó, sobre todo en la toma de decisiones. Se fue muy enfadado, pero yo creo que con él mismo, porque quiero pensar que no por el cambio, porque realmente en los 65 minutos que jugó, creo que el partido estaba para Fermín, para esa capacidad, ¿no?, de romper que tiene Fermín, para esa capacidad de destrozar con esa entrega que tiene también el jugador del FC Barcelona. Y Olmo tuvo dos salidas desde atrás donde se equivocó en la opción que escogió. En una no dándosela a Lamine, en la otra disparando. Bueno, no fue el mejor partido. Sabemos que es muy irregular, sabemos que es un grandísimo jugador, pero que la irregularidad, tanto a nivel de lesiones como a veces futbolísticamente, siempre le ha acompañado. Y después la defensa, como he dicho antes, el partido de Cubarsí es... De Koundé ya lo hemos dicho, pero de Cubarsí es un partidazo. En el corte, o sea, el Madrid estaba esperando atrás, sobre todo en la primera parte, ¿no?, para robar y salir rápido. Y Cubarsí, súper atento, con la línea tan avanzada. Íñigo Martínez ayer hizo otro clinic futbolístico. Gerard Martín, habían serias dudas en el cuerpo técnico sobre si salir con Gerard Martín. Lo comentamos en el grupo de Telegram, que por cierto, os podéis adherir al grupo de Telegram, que ayer estaba Barça con Joan Prats, ahí lo buscáis y conectáis con todos los culés, oyentes también del podcast. Ayer estaba el grupo de Telegram radiantes. Bueno, yo no sé cuántos mensajes se publicaron durante el partido, pero fue todos comentando ahí el partido. Bueno, pues ahí os podéis adherir si aún no estáis, Barça con Joan Prats. Y yo os lo comenté los días previos. Habían dudas sobre si salir o no con Gerard Martín. Parece que Flick apostaba por jugar con Gerard Martín, que la confianza era plena en él, y que parte de su cuerpo técnico le apostaba por otras opciones. Algunos apostaban por Íñigo Martínez, otros le decían a Flick que pusiera a Héctor Ford, otros incluso le decían que saliera Araujo a jugar en ese lateral izquierdo. Bueno, pues la prueba de que hubo dudas es el cambio que hubo, ¿no? En el 85 quita a Gerard Martín con tarjeta amarilla, pone a Íñigo en el lateral y Araujo por dentro, sobre todo porque el equipo empieza a correr mucho hacia atrás, se va hacia arriba y el Madrid puede buscar una contra, entonces interpreta Flick que para correr hacia atrás Araujo va a ir mejor. Araujo hace muy buen partido, hay que decir que aunque no es titular, está jugando poco, el nivel de compromiso de Araujo a nivel moral, a nivel de liderazgo es muy elogiable, me gusta, no me lo esperaba y es una muy buena señal. Y después Íñigo acaba jugando de lateral, subiendo, centrando. Bueno, yo creo que hace un partidazo, un partidazo. Quizá Rafinha podría haber estado un poquito mejor ayer, pero bueno, insisto, que al final son partidos que no son fáciles de jugar. Gavi me gustó en los minutos que jugó la prórroga. Creo que aún puede ser más protagonista con balón, pero es cierto que es importante, es un jugador con mucha alma. Chesney tuvo un par que paró de mucho nivel, sobre todo en la primera parte,
paró un remate cruzado de Vinicius, una doble parada, ¿no? A Vinicius de una calidad espectacular. Bueno, insisto, al final el partido es una final. Las finales, como siempre se dice, se ganan, ¿eh? Se ganan. Después se sobreanaliza todo en el mundo del fútbol hoy en día. Lo podemos sobreanalizar todo lo que queramos, pero las finales se tienen que ganar, ¿no? Y el Barça ayer ganó esta final y demostró que es un equipo muy fiable en los momentos decisivos. Y bueno, hablar de triplete es complejo, es una palabra que asusta. Yo creo que el equipo está cansado, yo creo que el equipo ha perdido esa chispa que había tenido en otros momentos, pero también os digo que, por ejemplo, de los 4 finalistas de Champions, creo que el Barça es el equipo más difícil de ganar. Creo que, por ejemplo, el PSG me da la sensación de que está un poquito mejor. No te diría el Arsenal, no te diría el Inter tampoco, que yo la adversidad del Inter la veo más en el bloque y en su capacidad para cerrarse atrás, ¿no? E impedir que el Barça genere entre líneas. Es un equipo incómodo por su estilo de juego. Al Barça le va mal, entonces el Barça va a tener que ser, sobre todo, pues lo que hizo ayer, ¿no? Protegerse mucho y sus debilidades minimizarlas al máximo, porque si no el Inter te penaliza mucho y sabe defender como nadie. Sí que creo que la baja de Marcus Thuram es una baja muy importante para el Inter, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de ello. Pero dicho lo cual, sí que es cierto que el Barça es un equipo muy difícil de vencer, mucho. Y que hay una cosa que creo que no tienen el resto de equipos en Europa. Y en la Liga, insisto, hay que ganarla aún ante el Madrid, pero yo creo que este Barça es, como se vio ayer, es mejor equipo, llega mejor al tramo final de temporada, tiene la ventaja de puntos. A mí se me antoja difícil que el Barça pierda esta Liga, sinceramente, ¿no? Pero hay un punto que es la identidad. Si nos fijamos en todos los Barças ganadores, tienen un punto de identidad de jugadores de la casa, de Masía, que después, bueno, por circunstancias, decisiones de entrenadores, de cuerpos técnicos, bueno, más de dirigentes, ¿no? Por los entrenadores que han ido pasando, yo creo que hacer ascos a la Masía, yo creo que ninguno. ¿Algún director de fútbol base ha habido que apostaba por una figura de futbolista en el fútbol base un poco, no sé cómo decirlo, contraria al tipo de jugador que acostumbrados nosotros a formar en la Masía y tal? Yo creo que eso sí, en etapa Bartomeu se apostó por ciertos personajes extraños y dudosos respecto a su idea de fútbol, ¿no? Pero bueno, aún así, de esa época también están saliendo jugadores, por lo tanto, tan mal no se deben de hacer las cosas, ¿no? Pero si os fijáis en todos los Barças, siempre ha habido una identidad de casa, ¿no? Y este Barça la tiene, y yo creo que eso es clave. Hay un grupo de jugadores muy jóvenes, muy ambiciosos. La juventud a estas edades es inconsciente. tiene eso, tiene esa parte buena, ¿no? La inconsciencia de la juventud es esa parte, y está muy bien que así sea. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero también es un aprendizaje, ¿no? Y a todos nos ha pasado en la vida. Te crees que vas a tocar el cielo en lo que sea y después la vida te pone en tu lugar y te enseña, ¿no? Y oye, se aprende y ya está, ¿eh? Es el camino, no pasa nada. Y yo creo que los jugadores del Barça tienen esa cosa buena. Ayer Laporta lo decía en TV3 después del partido, ¿no? Dice, Flick los tiene que frenar porque es que ellos dicen, no, vamos a ganar. O sea, no hay duda, vamos a ganar, ¿no? Ellos lo ven todo fácil, ¿no? Se ven muy buenos, se ven con capacidad. Y está muy bien esa juventud, ¿no? Es impresionante cómo esa juventud no pesa en los momentos clave y es fantástico, ¿no? Pero bueno, también con criterio. Pero sí que es verdad que yo creo que es un plus. El alma, la identidad, el sentir los colores por encima, ¿no? De cualquier persona que al final pues no haya mamado Barça. Y yo creo que Lamine es eso, Pedri, que vino muy joven y que de toda la vida es del Barça, al final también lo es, porque no es de la cantera, pero también lo es, Olmo lo es, Gerard Martín lo es, Cubarsí lo es, Gavi, ¿no? Todos estos jugadores yo creo que, y me dejo muchos, Eric García, Pau Víctor, todos, Ansu Fati, Iñaki Peña, Héctor Ford. Todos estos están, Alejandro Valde, Bernal, Casado, son para mí el bloque de lo que es el Barça. Y pasó con Xavi, Iniesta, y con Puyol, y Piqué, y Busquets y compañía, con Valdés, y vuelve a pasar ahora con toda esta generación. Y bien acompañados por jugadores que han entrado mucho en esta dinámica, ¿no? Y que eso ayuda. Ayuda, que también sienten, por ejemplo, De Jong lleva mucho tiempo. Es verdad que De Jong da para escribir un libro, pero De Jong lleva mucho tiempo, también llegó muy joven, ¿no?
Entonces ya está muy, muy instaurado. Yo creo que esta identidad, esta alma que tiene el Barça, le da un plus. Bueno, pues felicidades a todos, ¿eh? Yo creo que fue un partido tremendo, que el Barça tuvo que ganar 2 veces, que de lucha, de entrega, de sensación de que se iba a perder la final, de a ver lo que podía pasar si se perdía la final, ¿no? Yo creo que todos teníamos esa sensación de en el minuto 77, 80 de partido que si se perdía, a ver las consecuencias que iba a tener para este Barça, y finalmente, pues ya veis, capacidad para la regeneración y hoy un día muy, muy feliz. Vienen ahora, como ya dijimos el otro día, partidos de mucha intensidad, de muchas sensaciones. Próximo partido, miércoles a las 9 de la noche, Barça-Inter de Milán. Es un partidazo. Hay que recuperar físicamente como pueda el equipo. A partir de mañana, sobre todo, yo creo que entrenar poco, recuperar muchísimo. Una prórroga era lo peor que le podía pasar al equipo. Por suerte juega el miércoles, por lo tanto yo creo que hay suficiente tiempo para recuperar bien, pero el problema de este equipo ya no es la recuperación de entre partido y partido, sino yo creo que es el problema de los esfuerzos acumulados. Pero también es igual de cierto que a estas alturas de la película todos los equipos, quien más, quien menos, están igual. El Inter es un equipo que da la sensación que también tiene cierto desgaste. Hoy juega ante la Roma a las 3 de la tarde, lo voy a intentar ver porque también está la Lieja de ciclismo, pero me lo voy a intentar poner también un ratito, y veremos. Es un equipo difícil de ganar, muy difícil. Yo creo que es el peor rival posible para el Barça, pero el Barça lo que tengo claro es que en Italia, en Milán, los que sean del Inter están muy preocupados. O sea, no tengo la menor duda de que están muy preocupados porque se enfrentan al Barça, ¿no? Y después vendrá Valladolid, ese partido a priori sencillo, Inter-Barça el martes, y después ya nos centramos otra vez el 11 de mayo, Barça-Madrid, donde yo creo que ahí va a quedar la Liga. Quiero pensar que la Liga va a quedar... encarada. Yo creo que a poco que el Barça saque un empate ante el Madrid, con 4 puntos, si se llega con 4 puntos al Español Barça, Barça Villarreal y el Athletic Club Barça, que serían las 3 jornadas que quedarían por abajo, yo creo que la Liga está ya hecha, pero claro, ese partido también se tiene que ganar, ¿no? Y está claro que el Madrid, pues bueno, hoy quedará muy tocado, pero va a intentar pues cogerse a esa segunda parte donde tuvo la final a tocar, donde casi lo tiene, para intentar construir desde ahí y enfrentarse a este némesis que tiene con el Barça de Flick este año, que Flick es el ganador de finales, no ha perdido una final en su vida como entrenador, es una cosa tremenda. Bueno, felicidades a todos, disfrutadlo, porque no todos los días se gana una competición, una final, como he dicho antes, de las mejores de la historia, una final contra el Madrid, ¿no? De lo que eso supone también, que no es fácil, y a partir de aquí veremos. Respecto al tema de Rüdiger lanzando, creo que es una bolsa de hielo al árbitro, y Vinicius entrando en el terreno de juego y haciendo todo esto, yo sinceramente, pero no es porque sea el Madrid, a Rüdiger me parece que es lamentable la imagen de... O sea, yo espero bastante más de los deportistas de élite que están haciendo su trabajo, pero que tienen la obligación, y les van el sueldo, de comportarse como personas normales. Y creo que los clubes, a todos estos energúmenos que no se saben comportar sobre un terreno de juego, diría lo mismo si fuera un jugador de fútbol del FC Barcelona, creo que ya me conocéis, yo les pondría un psicólogo, un coach, que aprendieran a comportarse éticamente por la vida, porque una persona que reacciona así, es el peor ejemplo posible para cualquiera. Es el reflejo seguramente de lo que es el fútbol, de esa parte más oscura. O sea, si ayer a Rüdiger no lo cogen, ¿qué hubiera hecho? ¿Darle una paliza al árbitro? O sea, estamos demasiado acostumbrados a esto, y esto se tiene que acabar. O sea, hay que educar mejor, y los clubes tienen responsabilidad y les tienen que decir a esos jugadores: si fichas por este club te vas a comportar de una cierta manera, y si te comportas así, aquí no vales. Y en Madrid ahora mismo hay ciertos jugadores, no su técnico ni mucho menos, que es un caballero, pero ciertos jugadores que tienen esta tendencia. Pasa también en otros equipos europeos, ¿no? Que son agresivos verbal y físicamente, que no ayudan en nada. Y bueno, quizás un poco naif o inocente por mi parte, pero creo que se debería trabajar este tema, porque es que, vamos, la vida es otra cosa, ¿no? La vida es otra cosa y hay cierta responsabilidad. En fin, felicidades a todos, cuidaros mucho. El miércoles, después del partido ante el Inter, vamos aquí de partidazo en partidazo, volvemos a charlar aquí. Un abrazo para todos.